Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al Monasterio de San Miguel de los Reyes, sede de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Les agradecemos enormemente su presencia y participación en este nuevo encuentro del ciclo de escritores en la Biblioteca Valenciana. Como ya saben, hoy nos acompaña el escritor Víctor del Árbol. Víctor, bienvenido. Hola. Muchas gracias por acompañarnos. También quiero dar la bienvenida a la profesora del Colegio Parque Colegio Santana de Valencia, María Domene, que nos acompaña aquí en la mesa. Gracias. Y como no, también quiero darles la bienvenida a todos ustedes, a los alumnos y profesores de los centros que nos acompañan hoy, que son, me van a permitir que me ponga las gafas, la Biblioteca Pública Municipal de Benifaió, la Biblioteca Pública de Benimaclet, el Colegio Los Naranjos de Gandía, el Parque Colegio Santana de Valencia, que ya hemos mencionado anteriormente, el Club de Lectura de Náquera, la sección secundaria del IES Dr. Peset Alexandre de Paterna, el Centro de Formación de Personas Adultas Enric Valor de Alaquàs y el Centro Público de Formación de Personas Adultas La Serranía de Tueja. Gracias a todos y bienvenidos. Y ahora, si me lo permiten, le voy a dar la palabra a María Domènech, profesora del Colegio Parque Colegio Santana de Valencia, quien nos hará una pequeña presentación de nuestro invitado de hoy. María, tienes la palabra. Vale. Buenos días. No sé si esta es la primera vez que han venido, o me permitís, habéis venido a San Miguel de los Reyes, o ya lo habéis hecho muchas veces, pero la verdad es que este espacio es siempre sobrecogedor, es sorprendente por las distintas historias que se han vivido aquí desde hace tantos siglos y por su belleza. Gracias a la Biblioteca Valenciana y a la directora de la biblioteca, Marga Ortega, por acogernos e invitarnos a todos nosotros, los lectores de Víctor del Árbol. Pues yo quería contaros que desde hace años, cuando empecé a ser profesora de literatura, pensaba que no era importante, fíjate, conocer al autor o la autora cuando estudiaba sus obras. Sin embargo, ahora estoy convencida de que la historia de cada uno, sus circunstancias, su manera de ser, son la clave para entender lo que escribe. Y es así como me he dado cuenta de que Víctor del Árbol no es autor. Él nació escritor. Y no en balde, después de estudiar historia, trabajar unos 10 años como mozo de escuadra y otras cosas, lo dejó también en la radio, lo dejó todo por lo que le apasiona, que es escribir. Lo que más me ha gustado es descubrir que Víctor del Árbol, de pequeño, vivía y jugaba rodeado de campos, pinos, casas pequeñas en un monte y soñaba desde la Torre Baró mirando al otro lado del castillo, que era una frontera invisible con Barcelona. Y me ha gustado saber eso porque que tú tenías un pico del águila y que disfrutabas de las barbacoas de tu padre, porque yo también tengo un pico del águila y me lo he pasado genial con mi padre, aunque no tenía río para bañarme. Quizás algunos pensaréis que estos detalles son nimiedades, pero cuando lees sus novelas, aparentemente, y lo son, policíacas, negras, te das cuenta de que también son humanas. Del Árbol desde pequeño ha necesitado contar historias de personas que han sufrido malos tratos, que han sido vulnerables al dolor. Y sí, en los personajes de sus novelas, envueltos de misterio o asesinatos, descubrimos a hombres y mujeres con vida, que arrastran un pasado que les persigue y que configura su manera de actuar, pero que tratan de salir de ese círculo para superarse. Son novelas que denuncian de alguna manera estas situaciones y buscan construir una sociedad más justa, más sana. Por lo tanto, requieren a un lector activo que reflexione y por eso tus historias no nos dejan indiferentes. Ha sido y es un trabajo que se ha visto reflejado en un montón de galardones y reconocimientos muy merecidos, ¿no? Con el peso de los muertos
Víctor del Árbol ganó el premio Tiflos con La tristeza del samurái, se convirtió en bestseller de Francia, que esto es interesante porque también le concedieron la medalla de Caballero de las Artes y las Letras de Francia, no sé si lo digo bien, eso merecería otro día hablarlo. Bueno, ahora después, con La víspera de casi todo ganó el premio Nadal, Por encima de la lluvia nuestro premio Valencia Negra, que en breve vuelve a estar ahí a ver qué pasa, Antes de los años terribles, El hijo del padre, Nadie en esta tierra y la última novela, El tiempo de las fieras. Un montón de premios y de novelas que, bueno, nosotros me imagino que todos los que estamos aquí hemos ido hablando estos días sobre ti y hemos ido leyendo, y ayer justo en clase decíamos que al escribir paredes como las encajeras de bolillos, que llevas en la mano muchos hilos y agujas, personajes, diferentes historias, retrospecciones, datos, fechas. Bueno, yo tengo aquí esquemas para entender. Víctor del Árbol, por lo tanto, es un ingeniero de palabras y por eso estamos hoy aquí. En las aulas, además de estudiar a los clásicos, de los que hay que aprender, y así lo creo firmemente, a las profesoras y a los profesores también nos gusta acercar a nuestro alumnado a escritores de carne y hueso para que vean que sienten, se emocionan y que necesitan escribir para humanizarnos, como tú lo haces. Pero bueno, quizás lo que mejor define a Víctor del Árbol, y para acabar, es el final de uno de sus poemas. Tiene también un poemario, Mientras el mundo dice no, no sé, bueno, seguro que tendrás más, pero ya nos lo cuentas. Mientras el mundo dice no, que es un poemario precioso. Y dice así, el final de este poema, que es El hombre valiente. Y entonces lanzaste el grito que rompió el cielo, en la gasolinera de tu ruina. Te abriste el pecho, metiste la mano dentro, rezumaste el veneno verde hasta la amarga locura. Te ataste con cadenas a la mazmorra del cielo bajo y juraste morir para nacer de nuevo. Fuiste el hombre más valiente que jamás he conocido. Muchas gracias. María, muchas gracias por tu excelente presentación. Gracias. Bueno, y me vais a permitir ahora que ya ceda la palabra a nuestro protagonista de hoy, a Víctor del Árbol. Víctor, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Joder, siempre se empieza diciendo esta frase, pero a veces es verdad. Primero de todo quería dar las gracias a la Biblioteca Valenciana, porque yo soy muy fan de las bibliotecas. Ahora os explicaré brevemente por qué les doy tanta importancia, y soy muy fan de lo público. Soy muy fan de lo público porque creo que la cultura, y los libros son cultura, es un bien sin el cual no existiría la democracia. Entonces, creo que hablar en una biblioteca es hacer militancia por algo en lo que yo creo firmemente, que es la libertad y la democracia. Y creo que hoy, quería empezar con estas palabras porque hoy me parece más necesario que nunca que se hagan este tipo de cosas, que estéis aquí para hablar de libros y de vida, ¿no? Además, me hace mucha gracia estar en esta iglesia, porque quizá muchos de vosotros no lo sabéis, pero cuando era jovencito estuve 5 años en el seminario. Quería ser cura y ahora sé lo que se siente. Está muy bien esto. Yo voy a ser muy breve, voy a dar cuatro pinceladas, porque lo que me parecía interesante de esto es que charlemos, que hablemos, que me preguntéis, que me digáis. ¿Por qué? Porque solemos considerar que la literatura, cuando la estudiamos en los institutos, en los colegios, incluso en las universidades, solemos pensar que los libros son cosas muertas. Son cosas muertas que están ahí, en las estanterías, que susurran a veces, que alguien escribió hace mucho tiempo y que no tienen nada que ver con nosotros. Pero resulta que hay escritores que estamos vivos, que existimos, ¿no? Y eso es un lujo, el poder charlar
de la literatura, de lo que hacemos hoy en día, que a mí me hubiera gustado muchísimo tener cuando yo soñaba con ser escritor a los 14 o los 15 años, ¿no? Poder hablar con un escritor vivo. Yo siempre decía que cuando yo era chaval, siempre decía que mis mejores amigos estaban todos muertos, porque todos eran escritores que ya no existían, ¿no? Y decía esto porque para mí los libros son mucho más, siempre fueron mucho más que historias con las que entretenerme, ¿no? Yo dije una vez, en una entrevista en televisión, que a mí los libros me salvaron literalmente la vida. Y cuando digo literalmente, significa que efectivamente me salvaron la vida. ¿Por qué? Y os voy a intentar explicar por qué. Cuando yo era niño, en el barrio en donde yo me crié, en Torrebaró, que ahora mucha gente conoce por una película que se llama El 47, conocíamos muy poco de lo que era la ciudad. Es un barrio, es una barriada de favelas, de chabolas, que está a las afueras de Barcelona. No teníamos agua corriente, no teníamos servicios, no había alumbrado eléctrico, por supuestísimo no había internet, no existía eso. No había agua caliente, no teníamos de nada. Pero teníamos biblioteca. Un pequeño barracón al fondo del barranco, con una chica muy joven, os estoy hablando de los años 70, muy joven, que hacía mucha militancia. Es decir, una chica universitaria, luego supe que estaba estudiando en la universidad, y la mandaron allí porque allí no quería ir nadie, porque allí solo habíamos desarrapaos y gente de mal vivir. Entonces esta chica iba voluntariamente allí, abría aquel barracón y había 4 estanterías con 4 libros que la gente, pues, que no quería tener en casa, pues los regalaba. Y aquel sitio era el único servicio público que existía en todo el barrio. Eso y el cura, el sacerdote. Esa biblioteca, para los más mayores, igual os acordaréis, no era un sitio donde la gente dejaba solo los libros. Era un sitio donde tú podías ir cuando hacía frío, cuando hacía calor, cuando los vecinos necesitaban reunirse para hacer una reunión vecinal y no tenían dónde, pues ella nos ofrecía al barrio ese barracón, un sitio para ir a estudiar. Y para mí empezó siendo un sitio donde mi madre, que trabajaba limpiando casas en la ciudad, nos dejaba. Cuando salíamos del colegio ella no podía venir a recogernos porque estaba muy lejos. Entonces, hasta que ella podía venir, esta chica se quedaba en la biblioteca con nosotros. Es decir, también servía de guardería. Pero ¿sabéis qué pasa cuando estás rodeado de libros? Que al final acabas leyendo. Al principio, a mí aquello para mí era como una jaula. Acostumbrado a estar como las cabras por el monte, porque vivíamos sin ley. Estar en un sitio cerrado, en silencio, obligado a estar sentado, para mí era como una jaula. Pero poco a poco, esos libros que estaban ahí empezaba a oír sus voces, ¿no? Y poquito a poco empecé a leer y me convertí en un asiduo de la biblioteca. ¿Por qué? Por 2 razones básicamente. La primera es porque allí no entraba nadie. Había silencio. Y cuando tú te has criado en un ambiente muy violento o en un ambiente muy arisco, el silencio, la paz, se valora mucho. Cuando tú podías entrar en un sitio donde sabías que nadie iba a entrar, pues a darte problemas, a pelearse contigo, que aquello era como sagrario, ¿no? Como sagrado, como territorio sagrado, pues eso me daba mucha paz. Entonces yo pasaba mucho tiempo allí, ¿no? Y lo segundo, y ahí donde digo que me salvaron literalmente la vida, me di cuenta en aquella época, por ejemplo, pues no había mucha televisión, por supuesto no teníamos teléfonos ni internet. Entonces yo pensaba que el mundo era lo que yo veía.
con 8, con 10 años, decía, bueno, pues mi vida es esta. Tengo que ser pobre y tengo que vivir en el barrio y tengo que hacer de albañil como mi abuelo y como mi padre y tengo que casarme y tener hijos como hace todo el mundo y agachar la cabeza cuando viene la policía, ¿no? Que era lo que hacíamos. Pero cuando empecé a leer me di cuenta de que podía ser lo que me diera la gana. Porque durante el rato que yo estaba en la biblioteca leyendo, se me iba el mundo. O sea, todo lo que había fuera desaparecía. No había problemas con mis padres. No había problemas con los gitanos que me querían dar de guantazos. No había problemas de dinero en casa. No había problemas de inseguridad. El miedo, todo se iba. Y yo, durante 1 hora, durante 2 horas, estaba metido en una historia que me hacía soñar. Y ahí fue cuando decidí que algún día yo sería escritor. Fijaros qué cosa más curiosa, ahora que estamos en una iglesia, ex iglesia, bueno, iglesia es desacralizada, pero es iglesia, que en el antiguo Egipto, en el Egipto de los faraones, sabéis que pues que eran politeístas, ¿no? Que tenían un montón de dioses, uno para cada cosa. Uno para la agricultura, otro para el tiempo, otro para la muerte, otro para el sol, otro para la vida, etc., ¿no? Fijaros qué cosa más curiosa. El dios de la magia, había un dios que era el dios de la magia, de lo mistérico, de los encantamientos, de tal, se llamaba Tot. Fijaros qué curioso que ese dios era también el dios de la escritura. Porque los antiguos egipcios, evidentemente no sabían escribir, la mayoría, pero consideraban que aquellos que sí sabían escribir tenían poderes mágicos. ¿Por qué? Porque podían inventar la realidad, podían cambiarla, ¿no? A mí eso siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es decir, que las palabras, cuando las usamos bien, cambian el mundo. Cuando voy a dar clases a Francia, a otros sitios, a institutos, sobre todo, siempre está el profesor bien intencionado que al final de la clase dice, bueno, Víctor, diles unas palabras a estos chicos para animarlos a leer. Y mi respuesta siempre les sorprende mucho, porque yo siempre digo lo mismo, si no queréis leer, no leáis. No hay ninguna obligación. La literatura, los libros, no quieren obligaciones, no quieren esclavos. Los libros quieren gente libre, quieren gente que los elija. Si no leéis, no pasa absolutamente nada. No vais a ser mejores personas, no vais a ser peores personas, no vais a ser más inteligentes o menos inteligentes. Ahora, si leéis, entonces sí que van a pasar cosas. Muchas. Vais a descubrir quiénes sois. Vais a encontrar la manera de expresar cómo os sentís. Vais a aprender a pensar por vosotros mismos. Y eso significa que todo lo que os digan os lo vais a cuestionar. Si leéis, vais a ser infelices. Pero ese es el precio que se paga por ser libre, por hacer tu propio camino, por elegir lo que tú quieres. No es un camino fácil hacer lo que te da la gana en la vida. No es un camino fácil construir tus sueños. Yo empecé a escribir mi primera novela cuando tenía 14 años. Era una historia sobre Cristóbal Colón, que se iba a descubrir la América y descubría que la Tierra era plana. Ahora habría gente que todavía se lo creería eso. Y la mandé al Premio Planeta cuando tenía 14 años. Y no os podéis imaginar el berrinche que me llevé cuando descubrí que no había ganado, con 14 años.
Con 15 volví a presentarme. Con 16 también. Con 17 ya empecé a darme cuenta de que aquello no. ¿Por qué os digo esto? Porque yo no publiqué mi primera novela hasta los 38 años. Y no dejé la policía hasta los 42. Es decir, desde que yo decidí en aquella biblioteca con 10 o 12 años que iba a ser escritor hasta que pude conseguirlo, imaginaos la de veces que tiré la toalla, que pensé que no servía, que era inútil, los berrinches que me pegué, la de veces que me dijeron que lo dejase, que me dedicase a otra cosa. Y no lo hice. Y si lo conseguí yo, que soy un minundi, también podéis conseguir vosotros ser lo que queráis ser. Ahora, eso no significa que vaya a ser fácil. Si leéis todo eso se va a poner en marcha en vuestra vida. Es el único consejo que os puedo dar. Y luego hay otra cosa que no acabo de entender, es por qué estáis aquí la gente más joven y aquí la gente más mayor. Eso es una cosa que no acabo de entender. ¿Os da miedo mezclaros? ¿Os da miedo juntaros? ¿No pensáis que tenéis que aprender los unos de los otros? Vosotros tenéis experiencia y vosotros tenéis tecnología. Vosotros sois nativos digitales y vosotros sois adaptados digitales, digamos, ¿no? Pero fijaros lo bonito que es la alianza entre generaciones. Lo que nosotros tenemos que aprender de ellos y lo que ellos, si quieren, pueden aprender de nosotros. Así que la próxima vez intentad, por favor, mezclaros más. Yo no tengo mucho más que decir porque creo que lo interesante ahora es que me hagáis vosotros las preguntas o los comentarios que consideréis oportunos. Y si no son de guión, mejor. Si no es, bueno, yo tengo que preguntar esto, si son preguntas honestas, os lo agradeceré. Adelante. Os doy una recomendación. Aquella persona que quiera preguntar, que levante el brazo y se acercará a nuestra compañera con el micro. Si es tan amable, se presenta diciendo su nombre y su apellido y de dónde viene y puede realizar su pregunta. Venga, ánimo. ¿Quién rompe el hielo? Mira, ya veo una manita aquí delante. Aquí delante tienes una mano. Si estáis por ahí atrás, por favor, poneros de pie porque no veo muy bien y tampoco oigo muy bien. No sé si se ponen en pie. Ah, vale. Hola, soy Sebastián Fernández y Hola. vengo de Gandía y quería hacerte una pregunta de ¿en qué te inspiras tú para escribir? Hola, Sebastián. ¿En qué me inspiro para escribir? En muchas cosas. Yo creo que un escritor es una persona que tiene que ir por la vida con las antenas puestas, ¿sabes? Atento a todo lo que oye en la calle, fijándose en los detalles que la gente no se fija, leyendo en los libros, en los periódicos, en las redes sociales, en las noticias. Pero sobre todo me inspiro mucho en casos reales, en cosas, por ejemplo, que tienen que ver con mi propia experiencia. Yo fui 20 años policía, estuve 5 años en un seminario, hice radio, he sido soldador, he viajado por América Latina un montón de años. Entonces he tenido muchas vidas y esas vidas he conocido a mucha gente, me han pasado muchas cosas y suelo utilizarlas para escribir. Lo que pasa es que no utilizo la realidad. O sea, un escritor tiene que jugar con la imaginación, pero siempre todo lo que escribo está siempre basado en cosas reales. ¿Qué más? Vamos primero aquí y luego vamos para allá, si os parece. Aquí había un chico. Bueno, yo soy Lucía Cano y vengo del Colegio Santa Ana. Es que no os veo, poneros de pie, por favor. Es que si no, no sé. De pie. Perdona, que no te veía. Vale, perdona. Yo soy Lucía Cano, vengo del Parque Colegio Santa Ana y te quería preguntar si hay algún personaje que te inspiraras en algún conocido tuyo.
Varios. Hay, por ejemplo, un personaje que a mí me gusta mucho de la última novela que he escrito, pero hay varios, pero uno, por ejemplo, que se llama Rafael Reyes, que es un tipo brillantísimo, que juega al ajedrez, que le encantan los libros, que fuma como un carretero y es un borracho y un mal hablado. Y está basado en un amigo mío que es escritor. Y me gusta mucho hacer guiños, ¿sabes?, a gente que conozco en mis novelas, que solo se pueden reconocer ellos, ¿no? O, por ejemplo, el poemario que tú has leído, El hombre más valiente, está dedicado a mi hermano. Entonces casi siempre me inspiro en personas que he conocido. Lo que pasa es que las distorsiono. Les cambio el nombre, a veces les cambio el género. Por ejemplo, si es un hombre, hago que sea una mujer, pero siempre con rasgos que tienen que ver con la realidad. Pero te vuelvo a decir, lo divertido de ser escritor es que puedo hacer lo que me dé la gana. Si hubiera seguido como profesor de historia, pues no podría hacerlo, porque la historia es una ciencia objetiva, o si fuera periodista tendría que ceñirme a la realidad exacta de los hechos, en teoría, si fuera un buen periodista. Pero al ser escritor puedo fabular, ¿sabes? Entonces cojo una imagen, por ejemplo, te cojo a ti, veo algo de ti que me interesa, pero a lo mejor te pongo la cara de tu compañera, ¿sabes? Para que no te pueda reconocer nadie salvo tú. Que digas, este cabrón está hablando de mí. Sí, sí, por aquí. Hola, bon dia. Imagina que sí que m'entens, venint de Torrebaró. Sí. Soc Amparo Santonja, de la Biblioteca de Benifaió. Som un club de lectura i m'agradaria saber, dins de... Perquè, per exemple, al meu poble la biblioteca apareix sobre els anys 78-79, no? I per tota la generació ja que érem menuts i anàvem a l'escola va ser un referent. I feia també, com tu molt bé dius, de biblioteca, de fer els deures, de cuidar-nos, de que les nostres mares ens arreplegaven i tal. Dins d'una biblioteca, en aquell moment, les biblioteques no eren el que coneguem ara, que n'hi ha una infinitat d'escriptors que inclús editen els seus propis llibres. Quin seria, d'eixos ratos que tu passares allí i d'eixos llibres que llegires, no? I que moltes vegades deixaries perquè molts dels llibres clàssics eren tremendos, quin seria un dels llibres que a tu te va marcar per a dir jo vull ser escritor i vull contar les meves històries? Doncs mira, el primer va ser la Ilíada, però no una Ilíada per a adults d'Homer, sinó era clàssics per a nois, que era una col·lecció penso que ara ja no existeix, de l'editorial Bruguera, que eren còmics amb il·lustracions i aquest és el primer que jo recordo que em va impactar molt, no? Sobretot la història de l'Hèctor i l'Aquil·les, no? Sempre explico això, no? De que vaig canviar la història de la guerra de Troia amb un bolígraf i això em va costar una bona reprimenda de la bibliotecària, no? Perquè és un mal hàbit que tinc, el de sobreescriure els llibres quan no estic d'acord amb l'autor, no? I després una altra anècdota molt curiosa que dic sempre és que jo vaig tenir la maledicció de llegir a Dostoyevsky molt jove. Yo leí Crimen y Castigo cuando tenía 15 años, por casualidad, porque yo siempre he sido autodidacto, cayó en mis manos, ¿no? Seguramente si hubiera tenido alguien que me guiase, me habría dicho, no, espérate, esto viene más. Pero claro, me lo devoré, ¿no? Me acuerdo que leí Crimen y Castigo y luego Los hermanos Karamazov, ¿no? Y eso siempre he dicho, con perdón de la expresión, que me jodió la vida para siempre. Porque claro, pensé, bueno, pues entonces esto es ser escritor. Hay que hablar del dolor, hay que hablar del bien, hay que hablar del mal, hay que hablar de la ética, hay que hablar... Y eso ya marcó mi camino como escritor, ¿no? Y el libro que más he leído en toda mi vida ha sido El extranjero, de Albert Camus.
és mi escritor de referència i mi escritor de cabecera. Jo vaig tenir la mala... Com tots els autodidactos, tenim mancances, diguéssim, no? De joves. I jo no vaig passar per la literatura juvenil, que era potser el que em tocava. Llegia a Emilio Salgari, a Julio Verne, a Vázquez Figueroa, llibres d'aventures. Jo no he llegit mai això. Després he començat a llegir l'Arturo Pérez Reverte i tal, però en aquella època, que era quan em tocava a enamorar-me de les aventures, no? Quan tens 12, 13, 14 anys, no? O de la fantasy o de la ciència-ficció, no ho vaig fer. O sigui, jo vaig passar de seguida a llegir pues, a Marguerite Duras, a Albert Camus, a Stefan Zweig, i clar, i em vaig perdre la part divertida, la part xula de sentir, de llegir un llibre simplement per entretenir-me. No ho he fet mai, això, jo. Hola, soy Natalia de Tuejar, de la FP La Serranía. ¿Qué es lo que quieres transmitir a tus lectores? Es muy buena pregunta. Mira, hay una expresión, hay una frase de un escritor que a mí me parece un tío muy interesante, me parecía porque, como digo, de mis amigos están casi todos muertos, Umberto Eco. ¿Os acordáis del nombre de la rosa, no? Humberto Eco decía que a un libro no hay que preguntarle qué cuenta, sino qué significa. Porque el qué cuenta lo descubre el lector al leerlo. Pero lo que significa tiene que ver con la intención del escritor, que no siempre es la misma que recibe el lector, ¿no? Porque un libro, como decía Antonio Tabucchi, es como un universo en expansión. Tantos lectores tiene, tantas vidas tiene. Y eso lo podéis comprobar perfectamente en los clubes de lectura, ¿verdad? Que leyendo lo mismo no leéis lo mismo. Y eso es lo fantástico que tiene la literatura. Cuando vemos una película todo el mundo está de acuerdo en lo que ha visto. Cuando leemos, no. Entonces, para mí, lo que yo intento transmitir siempre a los lectores es esa voluntad y esa vocación que yo tengo humanista de que a través de la literatura podemos entender mejor lo que nos duele. Yo he decidido escribir sobre lo que nos duele y solo nos duele aquello que nos importa. Lo que no nos importa no nos duele. ¿Y qué nos importa a nosotros? ¿Por qué somos infelices? ¿De dónde viene la violencia? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo ser mejores? ¿Cómo son nuestras emociones? ¿Cómo son nuestras contradicciones? Entonces, yo siempre intento dar, a través de la ficción, a través del entretenimiento, con claves de resistencia para cambiar, ¿no? Es siempre lo mismo. Plantea un problema, pues yo qué sé, por ejemplo, en El tiempo de las fieras, pues la corrupción. Bueno, pues siempre hay un personaje que se va a enfrentar a esa corrupción aunque sepa que va a perder, ¿no? ¿Y qué significa eso para mí? Pues significa una confianza ciega en el ser humano, que a pesar de todo el dolor, a pesar de la violencia, a pesar de los asesinatos, de la corrupción, de lo mentirosos que somos, a pesar de todo eso, de lo cobardes que somos seres increíbles. Y intento que a través de la literatura, como decía Gramsci, se active una palanca de cambio. Esto es muy del siglo XIX, ¿sabes? Cualquier escritor o la mayoría de escritores hoy en día te dirían que ese discurso ya no vale. Pero yo sigo creyendo que la literatura es una herramienta social muy importante para mí. ¿Qué más? Dime. Buenas, me llamo Jorge Baño y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué libro ajeno a ti te hubiera gustado escribir? ¿Qué libro me hubiera gustado a mí escribir? Ajeno a mí, la Biblia. La Biblia es la novela más impresionante del mundo, o sea, es increíble. Y si no la Biblia, el Quijote.
El Quijote también es un novelón que me apasiona. ¿Sabéis que El Quijote fue el primer gran bestseller de la historia? En el siglo XVII vendió más de 30.000 ejemplares. O sea, mucho más de lo que venden la inmensa mayoría de los escritores hoy en día. Y fijaros en el detalle curioso del Quijote, que en el siglo XVII el 80% de la población española era analfabeta. Y la gente compraba ese libro solo para tenerlo en casa. ¿Sabéis por qué? Porque es la primera vez en la historia de la literatura española que el pueblo llano, o sea, que un tipo normal y corriente, es protagonista o coprotagonista de una novela, que es Sancho Panza. Hasta que Cervantes escribió El Quijote, todas las novelas estaban destinadas a la aristocracia, a la gente que leía y podía pagar esos libros. Entonces contaba pues historias de princesas, dragones, caballería, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Cervantes, que era un tío muy listo y tuvo una vida muy dura, dijo, no, dice, voy a hacer un libro de crítica social. Voy a hablar de lo que no funciona bien en España. Y para eso creó un personaje con el que el pueblo llano se identificaba, que era Sancho Panza. Y entonces, por ejemplo, como la gente no sabía leer, iban los trovadores, los contadores, entraban en los bares, en las tabernas, y se ponían a declamar. Que creo que algunos de vosotros ya lo hacéis eso, ¿no? De leer en voz alta. Entonces se ponían y la gente, claro, cuando hablaban del Quijote, sí, el típico hidalgo, el señorito, sí, los libros, bla, 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 bla. Pero claro, cuando la gente empezó a hablar de Sancho Panza, empezaron a callarse y a escuchar. Coño, pero si ese se parece a mi vecino. Pero si ese es el panadero. Pero si ese soy yo. Y la Dulcinea es la mujer de este. Qué guarra que se ha liado con el otro que no sé qué. Entonces la gente se enamoró de un libro que no podía leer. Y así se convirtió El Quijote en el primer gran bestseller de la literatura moderna, ¿no? Toda la literatura que escribimos, todos los escritores hoy en día, viene del Quijote. Entonces, ojalá lo hubiera escrito yo. ¿Qué más? Hola, soy Hola. Joan López. Mi pregunta es, ¿qué proceso de escritura usas? Pues mira, yo escribo a mano. Y escribo siempre con unos cuadernos de una marca determinada y con pluma, además. Y soy zurdo, con lo cual he tenido que aprender a no llevarme la tinta con la mano. Y el proceso de escritura que utilizo es muy sencillo. Escribo cada día. O sea, yo primero pienso en una idea, pienso en lo que quiero escribir, me documento mucho, viajo mucho antes de empezar a escribir, leo mucho sobre los temas que me interesan, que normalmente tienen que ver con una parte histórica, hago fotografías, busco en las hemerotecas, y cuando tengo toda esa documentación, que ya la tengo muy, muy procesada, empiezo a escribir un borrador a mano. Entonces lo acabo, y cuando lo he acabado, empiezo a corregirlo y a pasarlo al ordenador. Entonces una novela mía, por ejemplo, puedo tardar como unos 2 años, como poco, en escribirla. Algunas, como una novela mía, por ejemplo, antes de Los Años Terribles, tardé 8 años en escribirla. Porque tenía que viajar a Uganda, a África, no siempre tenía tiempo, no siempre podía, y tenía que escribir otras cosas, pero depende. Pero es un proceso muy bonito, a mí me gusta mucho, porque para mí la escritura es una cosa muy romántica, ¿sabes? Porque ya nadie escribe a mano. Bueno, ya casi nadie escribe, pero a mano ya muy poca gente, ¿no? Y a mí me gusta mucho escribir a mano porque cuando estás escribiendo en un ordenador, tú no ves crecer lo que estás haciendo. Tú ves todo el rato la pantalla plana. Pero cuando escribes como yo con libretas, ves que se van acumulando una encima de la otra y tienes la sensación de que estás haciendo algo real, ¿sabes? Y aparte que yo escribo más rápido a mano que porque estas manitas que me ha dado Dios no son para tocar el piano, ¿eh? Entonces escribo más rápido a mano que con el teclado. Ese es un poquito mi proceso. Cuando he acabado de pasar al ordenador todos esos cuadernos, ya los he corregido,
se lo paso a mi editor. Entonces él me dice, oye, pues este nombre lo has puesto mal, porque aquí le llamas Pedro y allí le llamas Juan. O esta idea ya la has repetido. O este personaje que has dicho que tenía 15 años y allá has dicho que tiene 16, porque a veces pasa, ¿sabes? Manejas mucha información y entonces el editor te va apuntando las cosas que tú las revisas, piensas si estás de acuerdo o no, y ese libro se da por definitivo pues cuando un libro se suele publicar más o menos al año de que tú lo entregas, más o menos. Y mi proceso de escritura, ya te digo, son unos 2 años. O sea, tú calcula que un libro para que salga son unos 3 años, más o menos. ¿Sí? Hola. Vengo con un club de lectura. Mira, yo he leído por ahí que tú primero pones el título para luego empezar a escribir. Sí. Explícanos por qué. Porque soy un tío raro. No, tiene una explicación. Tiene un poco por lo que os decía antes, para mí es más importante qué significa un libro que qué cuenta el libro, ¿no? Y lo que significa el libro tiene que estar en la primera frase de una novela. Lo primero que lee el lector, ahí tiene que estar toda la novela. Y lo primero que lee un lector, ¿qué es? El título. Entonces yo lo utilizo un poco como la concreción de la idea. Cuando yo ya tengo muy claro sobre lo que quiero escribir y por qué quiero escribirlo, busco una frase o una palabra que represente esa idea. Que cuando tú acabes la novela digas, ahora entiendo. Porque mis títulos suelen ser bastante ambiguos, bastante poéticos, ¿no? Nadie en esta tierra, El tiempo de las fieras, La víspera de casi todo, 1.000.000 de gotas. Pero cuando tú has leído la novela, te das cuenta de cuál es el sentido de ese título, ¿no? Entonces, para mí es, ya te digo, la piedra angular que luego sustenta toda la novela, porque todo gira alrededor de esa frase. No los cambio nunca. Los pienso mucho, pero una vez ya lo he decidido, ya no lo cambio. Prefiero cambiar la novela antes que el título. Sí. Y me peleo con los editores, por cierto, porque algunos dicen, no, este título, digo, ese título es el que es y ese queda. Así. Hola, me llamo Brian Josué Huez, vengo de parte del Colegio Santa Ana y vengo a preguntarte cuál fue el libro que más te costó escribir. Muy buena pregunta, porque claro, tiene muchas respuestas, porque a veces un libro te cuesta mucho técnicamente, porque la estructura es muy complicada, como es el caso, por ejemplo, de una novela mía que se llama Respirar por la herida, que son 15 historias distintas que confluyen en un mismo momento, ¿no? En un accidente de tráfico. Entonces, claro, manejar 15 vidas es muy complicado técnicamente. Y luego hay otras que son más difíciles por el tema de documentación, de investigación, por ejemplo, 1.000.000 de gotas, que me tuve que ir a Rusia a investigar sobre la historia de los españoles que se marcharon después de la guerra civil aquí. Estuve 1 año y medio en Francia también, recorriendo los campos de refugiados españoles. Entonces esa fue complicada también por la cuestión logística. Y luego hay novelas que son muy difíciles escribirlas a nivel emocional, porque te afectan mucho. Yo he dicho antes que yo solo escribo sobre aquello que duele porque me importa. Yo tengo una obsesión con el tema de la violencia infantil. Entonces, escribir para mí una novela como Antes de los años terribles, que habla de los niños soldados en Uganda, de una historia real además, de 2 hermanos que escaparon de la guerra civil en Uganda, con uno 13 años y el otro 8, y recorrieron durante 4 años África a pie para llegar a España y que los metieran en un centro de menores. Esa historia a mí me dolió mucho escribirla. A nivel emocional fue muy complicado gestionarlo. Pero ya te digo, depende. Al final, el que te cueste escribir algo, el que te cueste hacer algo es una buena señal. Es una buena señal. Significa que te estás implicando a fondo.
Cuando encuentras dificultades significa que estás saliendo de tu zona de confort. Si no encuentras dificultades en lo que haces, significa que ya lo has hecho antes. Con lo cual el resultado también va a ser previsiblemente el mismo. Entonces a mí me gusta sentarme incómodo en la silla para escribir. Bueno, muchas gracias. Nada. Buenas, me llamo Lourdes, vengo del Club de Lectura de Náquera. Yo he leído varios libros tuyos y en estos dos últimos, Nadie en esta tierra y El tiempo de las fieras, repites personajes. Sí. ¿Te quedó alguna espinita con alguno? Sí. Porque... Sí, no lo había hecho nunca. Y precisamente por lo que estaba diciendo antes, porque no lo había hecho nunca, me apetecía hacerlo ahora. Y probablemente no lo vuelva a hacer más. Quiero decir, bueno, hay otra novela que tiene que acabar esta serie, pero seguramente ya luego no lo vuelvo a repetir. Sí, a veces yo siempre pienso que los personajes son como las personas, cambian, evolucionan. Entonces, por ejemplo, los personajes de Nadie en esta tierra son de una manera, yo los pensé de una manera, para cerrar esa historia de una manera, pero al final, cuando la estaba acabando, pensé, ¿qué nos pasa años después? Es decir, si nos pasa algo traumático, no sé, cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo nos cambia? ¿No? Y quería explorar ese territorio, ¿sabes? Quería ver los mismos personajes que han vivido la misma situación trágica 3 años después. ¿Cómo es que la vida de cada uno de ellos? Porque claro, no cada uno afronta las cosas de la misma manera. Hay quien decide, digamos, pasarse al otro lado, al lado oscuro. Hay quien decide seguir adelante como si nada. Y hay quien paga las consecuencias sociales. Quien arruina su carrera, quien arruina su matrimonio. Entonces es muy interesante, ¿no? Es como unos amigos que se van de excursión, no es el caso, no es la novela, digo, pongo como ejemplo. Pues yo me acuerdo cuando yo era chaval, 16, 17 años, con unos amigos nos fuimos a Andorra en un coche y tuvimos un accidente. Tuvimos un accidente bastante serio, ¿no? Y claro, al reencontrarme con esos amigos años después, cada uno de nosotros recordaba eso de una manera distinta. Fue culpa tuya, fue culpa mía, no fue culpa de nadie, yo no he vuelto a conducir más, yo no he vuelto a ir nunca por esa carretera, a mí me quedó una cojera, al otro no sé qué, al otro, ¿sabes? Entonces, no sé, pienso, ¿cómo nos afectan las tragedias? Nosotros andamos por nuestra vida seguros y de repente, pum, nos cae un tisto en la cabeza. ¿Cómo nos cambia eso? ¿No? ¿Somos capaces de absorberlo o eso nos domina? Bueno, pues era un poco esa idea, ¿sabes? De ver esos personajes hacia dónde evolucionaban. Me ha parecido muy, muy interesante hacerlo, me lo he pasado muy bien. Sí. Hola, soy Miquel Sabay, vengo de Gandía y te quería hacer 2 preguntas. ¿Qué fuentes consultas para tus obras? Y que si tú crees que cada persona tiene su propio tiempo, su propia vida para ser lo que quiere. La segunda no te he entendido bien. Quiero decir, que como tú has dicho que tú publicaste tu primera novela a los 38 años, a lo mejor hay gente que piensa que ya es demasiado tarde. Si tú eso... ¿Qué opinas? Ya. Mira, te voy a empezar por la segunda, que me parece muy interesante. Había un escritor, hay un cantautor, que decía que la vida es eterna en 5 minutos. Nunca es tarde, nunca es tarde. Solo es tarde cuando tú consideras que ya no vale la pena seguir intentándolo. Y si consideras que ya no vale la pena intentarlo, pues tampoco es tarde. Es decir, yo siempre pienso que las decisiones que tomamos son las buenas, porque las que no tomamos ya no sirven. Entonces, si tú quieres conseguir algo, lo que sea, imagínate que estudias ciencias políticas y quieres ser presidente del gobierno un día. Yo no te lo recomiendo, pero bueno, imaginémoslo. Y pierdes
las primeras elecciones, las segundas, las terceras, las cuartas. A la quinta pueden pasar dos cosas: que te rindas, digas, no, yo no sirvo para esto, o que las 4 derrotas anteriores te den la victoria esta vez. Entonces depende de tu motivación. Al final todo lo que hacemos en la vida depende de nuestra motivación, del porqué. Si no tenemos el porqué claro, en la primera dificultad nos venimos abajo, ¿sabes? Yo tengo muchos alumnos, gente de 25, 30, 40 años, que ha crecido en un mundo del ya. Lo quiero ya. O sea, ¿por qué? Porque no tengo paciencia ni tengo tiempo para esperar. Y está bien, ¿eh? Está bien. Está bien porque ahora el tiempo es así, ¿no? O sea, tiene que ser ya. Pero ¿sabes qué pasa? Que con el arte eso no funciona. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, me dicen, no, es que yo con mi primera novela, con 25 años o con 18 años, yo ya quiero triunfar. Digo, oye, pues hay tus pelotas. Porque a lo mejor lo consigues. A lo mejor escribes un libro fantástico con 18 años, pero esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres escribir un libro o quieres ser escritor? Es decir, ¿tú quieres tener un éxito puntual o quieres dedicar toda tu vida a eso? Porque si quieres dedicar toda tu vida a eso, el esfuerzo no es el mismo y la convicción no es la misma. Mira, en el trabajo de escritor, ¿sabes lo que es difícil? Llevar 20 años escribiendo y publicando y que te sigan leyendo. Publicar un libro es fácil y hoy en día es más fácil que nunca. Tener éxito, relativamente fácil. Sobre todo para vosotros que manejáis muy bien los tiempos de la comunicación hoy en día. Hay mecanismos para tener éxito, hacerte rico, famoso, que hace 20 años no existían. O sea, nunca ha sido tan fácil. Nunca ha sido tan fácil hacerse rico o famoso. Nunca. Ni escribir. Y cuando tengas 30 años, ¿qué vas a hacer? Y nadie se acuerde de ti. Creo que me entiendes a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, no importa lo que tardes, no importa lo que te frustres, no importa lo que te cueste. Disfrútalo, disfruta el camino. Yo, ya te digo, estaba en el seminario, escribía. Trabajaba en la radio, escribía. Estaba viajando por Latinoamérica poniendo cafés a turistas americanos, escribía. Fui 20 años policía, escribía. ¿Por qué? Pues porque lo tenía claro. Yo soy escritor. Todo lo demás, bueno, la vida me va dando, ¿no? Pero yo sé que al final eso es lo que voy a hacer. Si tú no tienes la capacidad de aguantar el fracaso, significa que en realidad no quieres eso. Entonces busca otra vía, busca otro camino, ¿sabes? No sé. Ayer en la televisión vi una cosa que me gustó muchísimo. Un chico de 22 años, no sé si lo habéis visto, ha montado una quesería en Madrid. ¿Vale? Y llamaba la atención porque este chaval ni ha estudiado económicas, ni ha estudiado marketing, ni es un influencer, pero a todo el mundo le llamaba la atención que había unas colas kilométricas, ¿no? Y entonces me hizo mucha gracia porque le preguntaron al chico, dice, oye, pero ¿y este éxito? Y el chaval muy majete dice, fácil, lo hago bueno y barato. ¿Sabes? Sí. ¿Me entiendes? O sea, al final, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres y qué estás dispuesto a entregar para conseguirlo? Porque ese chaval dijo, lo hago bueno y barato, pero curra 12 horas cada día de lunes a domingo. Ahora, con 22 años es rico.
¿Tú pasarías 12 horas, 7 días a la semana haciendo quesos? Porque yo no. Escribiendo sí, pero haciendo quesos no. Hola Víctor, Hola. Muchas gracias por venir. Soy Roberto del Parque Colegio Santana y quería preguntarte que si tu paso por el cuerpo de policía, siendo mozo de escuadra durante 20 años, ha influenciado en la creación de algunos personajes, como en el caso de La víspera de casi todo, con el Germinal Ibarra. Sí, mucho. Mucho porque el trabajo de policía es un trabajo muy intenso y 20 años dan para mucho, ¿no? Y además para un escritor creo que es una atalaya muy interesante porque ves, oyes y sientes cosas que la mayoría de la gente no verá, ni oirá, ni sentirá nunca. Ves la parte más desesperada de la gente, ves la parte más violenta, ves la parte más triste y a veces, solo a veces, puedes hacer algo al respecto, ¿no? Entonces eso, claro, te da una visión del mundo y una experiencia que luego, de una manera u otra, acaba saliendo en mis novelas siempre. Sí, claro. Yo, por ejemplo, leo poca novela policíaca. Muy poca. ¿Por qué? Pues porque me aburre. Porque digo, este o esta no tiene ni puñetera idea de lo que es este trabajo. Esto lo ha buscado en Wikipedia y esto se lo ha contado un asesor, pero esta persona no sabe lo que es ser policía, ¿no? Yo siempre cuento que durante muchos años yo me negué a reconocer que escribía novela negra. Porque claro, todo el mundo decía, claro, porque como eres policía, ¿no? Cuando yo empecé a escribir no había muchos policías que escribieran. Entonces siempre en todas las entrevistas era, sí, tus novelas están muy bien, pero oye, cuéntanos sobre el presidente Puyol, o cuéntanos sobre tu paso por Menores, o cuéntanos sobre... Entonces siempre era el policía que escribe novelas, ¿no? Ahora ya, por suerte, poca gente se acuerda de que he sido policía. Entonces ahora ya soy el escritor que una vez fue policía. Y por eso ahora puedo escribir novelas policíacas. ¿Por qué? Porque ahora la gente ya me reconoce, ya me conoce como escritor. Pero es un trabajo muy bonito y muy interesante, como el de médico, como el de bombero, como el de cualquier trabajo que tenga que ver con situaciones extremas de los demás. Casi pondría también a los profesores. Es muy interesante para escribir, ¿sabes? Porque te da una sensibilidad distinta de la realidad. Sí. Buenos días, Víctor. Hola. Mi pregunta es, ¿en quién te basas, si es personal, cuando escribes la historia de Julián, enfermo de cáncer de riñón? Bueno, Lulu c'est moi. O sea, hay mucho de Julián Leal en mí, ¿no? Yo quería rendir un poco un homenaje a los hombres contradictorios. A los hombres que a veces, queriendo impartir justicia, se vuelven injustos. ¿Por qué? Porque un policía que no cumple la ley no es un buen policía. Y Julián Leal, aunque lo haga con toda la buena intención del mundo, en el momento que secuestra y tortura a un detenido, aunque este detenido sea un abusador de niños, están poniendo en peligro todo el sistema. Quiero decir, la venganza es el síntoma de una sociedad enferma. Cuando hay esa contradicción entre justicia y ley, significa que esa sociedad, que ese sistema es injusto. Y cuando la gente se toma la justicia por su mano, ya sabemos todos cómo acaba esto, ¿no? Entonces hay partes de Julián Leal que se parecen mucho a mí y hay otras que no. Hay otras que yo me parezco más al Gordo Soria,
A ser policía caimán, antiguo, más instintivo que de método, menos guapo, menos interesante, pero más apegado al sentido de la realidad. A veces, como dice Soria en la novela, un poco de justicia es mejor que ninguna justicia. Entonces yo pienso un poco eso, ¿no? Hay un poco de Julián Leal, sí, en la contradicción humana, sí, en la necesidad de hacer justicia también a su propia infancia, ¿no? Cuando él dice que él se hizo policía para matar dragones, pero claro, los dragones no existen, ¿eh? El pasado no se puede curar con el presente, no se puede curar, lo único que puedes hacer es aceptarlo. Entonces yo creo que Julián Leal se hace policía por las razones equivocadas, y ahí somos diferentes, o hemos sido distintos, sí. Un placer. Hola. 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 Soy Carmen y vengo de que se llama Mapes de Sangre y está en la coma. Y mi duda es, ¿por qué te dedicaste a escribir tan joven? Pues una gran pregunta, que mi madre y mi padre me lo siguen preguntando. Pues mira, me dediqué a escribir tan joven, o decidí escribir desde tan joven, porque tenía mucha imaginación y porque era muy tímido y tenía mucho mundo interior y mucha vergüenza. Entonces, como no sabía cómo relacionarme con los demás y no sabía cómo contarles a los demás cómo yo era, escribía diarios y escribía historias y sentía que era yo. Sentía que era yo. Os voy a contar una anécdota, y ya creo que con esto ya vamos a acabar, muy cortita, que creo que lo explica muy bien. Cuando yo estudiaba lo que entonces se llamaba la EGB, yo tenía 14 años, nos llevaron de excursión a un pueblo de la Costa Brava que se llama Ampurias, Tosa de Mar. Y allí hay un castillo y demás en la playa. Entonces, cuando volvimos, nos pidieron que hiciéramos una redacción. El profesor de lengua nos pidió que hiciéramos una redacción. Y yo no hice una redacción. Yo escribí un cuento de 15 páginas. Inventé que unos berberiscos llegaban allí, no sé qué, una batalla, tal, no sé qué. Cuando llegaron las calificaciones, aquel profesor de lengua me hizo poner de pie delante de todos mis compañeros y me dijo: está usted suspendido. Y digo: ¿y eso? No es que me importara, porque era muy mal estudiante, pero me daba igual. Y digo: ¿y eso? Me dice: porque usted ha copiado esta historia. No la ha escrito usted, la ha copiado. Es imposible que usted haya escrito esta historia. Y yo, como era así bastante rebelde y bastante, dije: pues que te den, pues vale, pues ya está. Y no dije nada. Y claro, me fui a mi casa y se lo conté a mi madre. Y mi madre, que es una andaluza de estas bien armada, al día siguiente se fue a ver a este profesor de lengua con el que yo llevaba estudiando 4 años. Imaginaros, ni siquiera me conocía. Y le llevó mis cuadernos, los cuentos, las poesías, los relatos que yo escribía, ¿no? Y se los enseñó. Y le dijo: esto es lo que hace mi hijo. Cuando en el poema que yo digo: no me hables de complemento directo ni indirecto, sino háblame de emociones, claro, yo suspendía lengua. Porque a mí me decía complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. Digo: ¿qué es todo eso? Yo sé contar que es un sentimiento. Evidentemente, luego me di cuenta de que si no entiendes la gramática, no entiendes la lengua. Eso está claro, ¿no? Pero en ese momento... Y ese profesor, ese día, que había sido súper mal profesor conmigo, descubrió que todos tenemos una vida interior. Y mi vida interior siempre fueron eso: los cuentos, los poemas, las reflexiones, la escritura. Yo siempre he ligado mi vida a la escritura, siempre. Yo soy mejor escribiendo que viviendo.
Y soy mejor, como diría la canción, ¿cómo explicar que te vuelves vulgar cuando te bajas de un escenario? ¿No? Es decir, yo soy mejor persona cuando escribo, porque me parezco más a la persona que quiero ser. Me parezco más. No soy exactamente igual, pero me parezco más. Entonces, por eso empecé a escribir tan joven, porque quería ser yo muy rápido. Quería ser yo ya. Y bueno, y ahí estoy, en ello estoy. Bueno, pues entonces quería deciros que sintiéndolo mucho, porque sé que quedan algunas preguntas por ahí, pero las haremos en otro momento. Ha llegado el momento de finalizar este evento, no sin antes... Gracias. No sin antes... Gracias. Vale. Que me vas a emocionar. Gracias. No sin antes darle las gracias a Víctor, porque nos lo ha hecho pasar muy bien, se nos ha pasado el tiempo volando, darle las gracias a María, darles las gracias a todos ustedes y decirles que están invitados a todas las actividades que hacemos aquí en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu y que toda la información la tienen en nuestra página web. Y ahora sí les voy a pedir un gran aplauso para Víctor del Árbol. Gracias. Hoy hemos ido aquí al monasterio y pues nos han hecho una visita, nos ha parecido muy interesante todo. Porque hemos tenido la oportunidad al final de hablar con un autor en carne y hueso, de conocerlo, de conocer su pasado y a qué se debe. Al final es un estilo al que no estamos muy acostumbrados y pues ha sido una experiencia yo creo que muy enriquecedora para todos. A mí me ha llamado la atención al principio que ha estado contando un poco de su vida, que ha dicho que cuando empezó a leer fue de pequeño, cuando su madre, que trabajaba limpiando casas, no podía ir a recogerle porque estaba demasiado lejos, que lo dejaba en la biblioteca y ahí es cuando de verdad empezaba a leer y fue ahí cuando ya se empezó a dar cuenta que podía ser él leyendo los libros. Es lo que más me ha impresionado. Y realmente la biblioteca él nos la cuenta como, no como un simple sitio donde ir a leer y a pues aprender de cierta manera, sino también como un sitio de reunión de los vecinos, ya que era un barrio así pues un poco más complicado, por así decirlo, y pues él como que a día de hoy aún identifica pues las bibliotecas pues como algo más que un sitio para leer. Lo que suele decir cuando va a clases, que es que la literatura no debe ser libre, es decir, que no se debe obligar o imponer a leer, pero el que lea tendrá la capacidad para imaginarse, evadirse a la realidad, etc. Así que eso es lo que más me ha llamado la atención. A mí me ha impactado especialmente cómo al final hace que sus años en los Mossos d'Esquadra, 20 creo, impacten tan fuerte en su forma de escribir, en su forma de moldear a los personajes. Porque antes de conocerle a él como escritor, no sé, no piensas que podía estar viviendo esa situación tan dura o tan, no sé, para un niño no tan buena. Y bueno, me ha impresionado que de esa experiencia ha sacado algo bueno. Bueno, mira, lo primero que tengo que decir es que estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido porque cuando te encuentras tantísimos chicos jóvenes y gente no tan joven, con ese nivel de atención, con ese nivel de cariño en las preguntas, con ese interés real, yo lo que siento siempre es que lo que hago vale la pena. Que lo que dices, lo que escribes, lo que haces, lo que intentas demostrar con tu actitud vital, pues al final acaba teniendo su efecto, ¿no? Y lo que yo me llevo de aquí es la sensación de que hay mucha esperanza, ¿sabes? De que hay mucha esperanza en la gente joven, de que hay mucha esperanza en la gente mayor que quiere seguir aprendiendo. Y lo que pienso siempre cuando hago este tipo de encuentros es, ¿quién sabe dentro de 15 años cuántos escritores, cuántos músicos, cuántos pintores, cuántos artistas saldrán de aquí? Y quizá alguno dentro de 20 años, de 30 años diga, yo conocí a un escritor que se llamaba Víctor del Árbol que me despertó esa semilla. Entonces yo doy por bueno mi trabajo si eso algún día
acaba germinando, ¿no?